Saludo a Carlitos Caballero Martín. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto saludarte. Hola Hugo, ¿cómo te va? El gusto es mío. Bueno, Carlos, vos, la verdad, el llamado refiere fundamentalmente al recuerdo que hemos tenido esta semana, particularmente de los 25 años de la desaparición de Enrique Mutis. Ajá. Y me parece bárbaro poder hablar de Mutis en una semana como esta, bueno, con todo lo que estamos viviendo en la República Argentina, donde justamente no es el tema de la honestidad lo que predomina en cuanto a los políticos, ¿no? Pero no se puede tampoco decir que toda la clase política es deshonesta. Entonces me pareció oportuno escucharte. Yo sé que a vos te unió una relación muy particular con Mutis, y no sé si no fuiste aquel que puedo haber leído de que lo afiliaste al partido o lo metiste en la política de alguna manera. Sí, mira, nosotros trabajamos juntos en Canal 13. Ahí está, claro. Entonces yo tenía un micro en Noti 13, que era un micro del INTA, y un día nos encontramos, siempre conversábamos con él porque yo lo conocía de antes, la señora había sido profesora mía en la escuela secundaria. Entonces conversamos y él me contaba que había militado en el Partido Demócrata Progresista, pero después se enojó y se fue por una interna, qué sé yo. Bueno, entonces una vez le llevé la ficha, o sea, se reabrió allá en el tiempo del anuncio, por ahí, la acción política, y le digo, pensalo. Entonces la dejé. A la noche yo estaba de turno con los flashes informativos de Nuevo Diario, y aparece Enrique como, qué sé yo, a las 9, a las 10 de la noche, y me dice, mirá, acá te traigo la ficha firmada. Y ahí es su reafiliación, digamos, con el partido que estaba enojado. Entonces en esa misma elección fue candidato a concejal nuestro, y salió electo hasta el 76, que vino el golpe del 76, y bueno, fuimos todos a... En el 83 es candidato a intendente en la ciudad y pierde las elecciones. En el 85 sale electo diputado nacional, viene el problema que tiene Carlos Martínez en la intendencia, que se lo obliga a renunciar. Entonces yo lo propongo en el partido que tiene que ser el candidato a intendente. Y él estaba en Buenos Aires, y le digo, mirá, por favor, demorate 2 días en volver, porque vamos a hacer una asamblea, y le digo que ahí te van a proclamar candidato a intendente. A mí ya me había dicho que sí. Claro. Pero digo, yo quiero que ellos te lo pidan. Y le hicimos en el club Ferrocarril Oeste, acá en el sur. ¿Te acordás que...? No, sí, que ahora creo que hay un restaurante. Puede ser. La comisaría segunda, había un club ahí, que era muy grande, era muy grande. Y bueno, hicimos una asamblea grande, lo fueron a buscar al aeropuerto. Llegó y se lo ofreció y aceptó. Yo tenía una sola contra, yo que era la esposa. Pues claro, el diputado nacional estaba ya tranquilo que le iban a ir a molestar la vida, ¿no es cierto? La esposa no quería que asumiera esa responsabilidad. Claro, entonces bueno, pero no se pudo negar. Nosotros veíamos que había un panorama muy especial. Y bueno, y así ganó con el récord de los votos hasta ese momento en la ciudad de Santa Fe. Claro. Como nosotros, Hugo, entendimos que los votos no eran solamente del Partido Demócrata Progresista, sino que lo había votado toda la población, se resolvió que el gabinete, la mitad sea Demócrata Progresista y la mitad sea convocados a otros ciudadanos. Bueno, después vino la cosa... Después me voy a hacer la pregunta que vos quieras, pero te la sintetizo así. Vino la época muy embromada del intendente, la huelga despiadada que le hacía el gremio de ASOEM. Y entonces un día yo estaba en sesión en la legislatura y me dice, mire, lo llaman por teléfono urgente. Me llamaba un médico y me dice, quiero hablar urgente con usted. Bueno, me fui hasta el consultorio y me dice, Mutis tiene este cuadro. Bueno, entonces me dio la biopsia, nos fuimos con César Rey Leyes, que era secretario de gobierno de la Rosario, claro, porque habíamos hablado con Natalia, dice, vengan para acá que hay un profesor, no sé, es un neumonólogo, especialista en pulmón, que es el doctor Villafañe, que es afiliado al partido y es uno de los mejores médicos en la materia. Fuimos a hablar, el negro Villafañe le decían ellos, yo le llevé todo lo que me había dado el médico de acá, y me dice, no hay nada que hacer, hermano, y no se dejen engañar con Estados Unidos, con esto.
Dice, y nos dijo, no hay que decirle al enfermo, no se tiene que enterar porque si no se nos va a caer. Claro. Entonces le dijo al médico de acá, le mandó una instrucción que no le hagan quimioterapia. No, que le hagan quimio y no rayos. Porque con los rayos se va a caer el cabello. Él es el intendente de Santa Fe, dice, y no le va a hacer ningún efecto porque acá la cosa no. Después tuvo... Sí, era irreversible. Era irreversible, la situación. irreversible totalmente. Inclusive él fumaba escondida, lo dejábamos que fumase. Era un fumador de 3 a 4 atados diarios, ¿no? Se hizo un cáncer de pulmón, pero muere misericordiosamente de un infarto un sábado 13 de julio, creo, de la mañana en su casa. Mira vos, sí, justamente. Esta semana hemos querido recordarlo especialmente a Enrique, lo hacíamos el otro día con Perucho Acuña, hoy que bueno, estás en este momento con nosotros, también hemos querido que nos cuentes un poco y como has narrado, pero no queríamos desaprovecharte también, Carlitos, para que nos des una reflexión del momento que se está viviendo, de lo que nos está pasando a los argentinos, que se dan situaciones especiales porque, bueno, ayer un cacerolazo, pero también antes y durante todos estos días también se siguen descubriendo elementos que hacen a la corrupción y que yo creo que a la política fundamentalmente no le hace nada bien, ¿no? Mira, Hugo, yo jamás pensé que en mi vida iba a haber esto, ¿no? Iba a haber un tipo tirando adentro de un convento bolsa con no sé cuántos millones de dólares, porque jamás pensé en mi vida que podía haber esto. Bueno, pero lo vi. Yo creo que acá se hay una combinación de valores. Fíjate vos que nosotros en la convención en 1994 le dimos jerarquía constitucional a los partidos políticos. Sí. Y al poco tiempo desaparecieron todos los partidos políticos. Mientras no figuraban en la constitución del 1850 al 94 funcionaron perfectamente, salvo los gobiernos de facto. Después desaparece. Yo había escrito un artículo en que dije que hay que reacomodar las fuerzas políticas, los que piensan más o menos igual tienen que ir en una. Pues las fuerzas tradicionales ya no van más, y así creo que fue, porque ganó un partido acá, un partido nuevo, ¿no es cierto?, como el PRO, que gana la capital federal, que gana la provincia de Buenos Aires, gana Córdoba, y estuvo muy cerca de ganar la gobernación de Santa Fe, en un resultado todavía hoy cuestionado. Pero creo que acá hay dos cosas. Por un lado, primero, que hubo un sector que se creyó dueño de la Argentina, ¿no es cierto? Yo creo que Cristina era una mujer no preparada para gobernar, sí, para legisladora. Él sí era preparado para gobernar. Se llevó de todo este circuito y bueno, hizo el gobierno más corrupto de la historia argentina. Y este gobierno que sube es un gobierno un poco improvisado en muchas cosas. Entonces, yo le digo que, por ejemplo, el señor Mendiguren, es más difícil, Hugo, manejar la Secretaría de Energía de la Nación que la multinacional Shell en Argentina. Porque con la multinacional Shell, ¿qué hacía Aranguren? Nos subía 50 centavos la nafta y todo un mercado cautivo se la pagaba. Entonces creyó que con el poder del Estado era lo mismo. Era poner tanto la tarifa y que la tarifa se iba a pagar. Yo creo que la cosa empieza por ahí en el análisis, ¿no? Es muy probable. Sí. Es muy probable porque hoy se están hablando de historias secretas del tarifazo, ¿no? Sí, vi en Facebook, todavía no la leí. Sí, por eso digo, entonces se habla de Macri que habría desoído las sugerencias internas de reemplazar a Aranguren, en fin, pero hay que ver cómo termina esta historia, ¿no? Porque más allá, yo lo decía al principio, que Macri dice que hay diálogo y que no hace falta cacerolazos, me parece que el cacerolazo de anoche le puede servir a Macri para darse cuenta. Sí, un tirón de orejas. ¿No es cierto? Yo creo que pasa por ahí. Todas las cosas sirven. No hay que tener pensamientos únicos, ¿viste? Hay que tener medios que algunos periodistas piensen para un lado, los otros para el otro, que discuten. La gente, como es en todo el mundo. Seguro. Nosotros solamente acá, por ejemplo, nosotros tenemos una confederación del trabajo que está al servicio de un partido político. Vos te vas a España, Italia, Francia. Hay distintas confederaciones, está la liberal, la socialista, la otra, aquella, ¿no es cierto? Cada gremio se anota en la que quiere, compite, etcétera. Pero volviendo al tema, yo creo que en eso de Aranguren es cierto, o sea, a mí me dijeron, lo que hizo Aranguren, el cálculo que hizo era perfectamente, sí, pero vos tenés que llevarlo a la práctica. Ahí está el problema, ahí está el problema, no es que yo digo que esté mal. Dice, fíjate vos que debemos, sí,
una cosa, ustedes en Buenos Aires vivieron gratis, porque nosotros acá, Hugo, pagábamos la luz más cara de la provincia, del país, junto con Córdoba. Sí, y señor. resulta que ahora tenemos la luz más cara y nos agregaron un 50% más, seguimos subsidiando acá. Carlitos, no va a faltar oportunidad para que te invitemos para que vengas aquí a la radio y charlamos un rato Pero más. con mucho gusto, va a ser un honor para mí. Un gusto y gracias por esta participación. Hasta luego. Gracias. El doctor Carlos Caballero Martín es quien estaba charlando con nosotros.